vamos a trabajar y a estudiar la última parte bueno, la penúltima parte de este tema de historia. En el anterior vídeo, antes de Semana Santa, vimos la primera parte de los cambios políticos que sucedían en España a lo largo del siglo XIX. Así que, como recordatorio, pues vamos a ver lo que vimos al final del todo del último PowerPoint y del último vídeo. Recordamos que decíamos que en el 1868 la reina Isabel II, ¿os acordáis de ella? Que era la hija de Fernando VII, que después de que llegó Napoleón y de que volviera Fernando VII, murió, hubo lo de las guerras carlistas, que eran los que estaban a favor de esta reina Isabel II, y los que estaban a favor de su tío, de Carlos. Entonces hubo este conflicto y luego se quedó ella y dijimos que su reinado fue largo, pero hubo un levantamiento militar y se acabó el reinado y por tanto la monarquía. ¿Qué sucede entonces? Bueno, Isabel II, después de ser derrotada por este golpe militar, hizo las maletas y se exilió a Francia. Exiliarse quiere decir irte forzosamente. Forzosamente quiere decir tras presiones. Eso quiere decir, no es lo mismo que irte de vacaciones. Ella se exilió a Francia, es decir, buscó refugio en Francia, ¿vale? ¿Por qué en Francia? Bueno, porque venía de la familia de los Borbones y los Borbones es una familia que originariamente es de Francia. Bueno, se fue a Francia y surgió un periodo de democracia en España. Esta democracia venía sobre todo fundamentada, o mejor dicho, uno de sus grandes logros fue la Constitución de 1869. Recordáis que la Constitución anterior de la que hablábamos era la Constitución de 1812, la PEPA, la que surgió cuando llegaron las tropas de Napoleón y nos rebelamos a ellas, ¿no? Pues ahora surge la Constitución de 1869. Esta constitución no era tan progresista como era la anterior, que abogaba mucho por los derechos, las libertades, os acordáis, ¿no? Los ideales de los liberales, etcétera. Esta no lo era tanto, la constitución de 1869. Y con ella surgió lo que se denominó la monarquía parlamentaria. Es decir, que sí, había un rey en España, pero ya, ¿os acordáis eso del absolutismo? Que el rey tenía todo el poder. Pues con la monarquía parlamentaria deja de tener todo el poder. Este poder se divide entre el rey y las cortes, que están formadas por ciudadanos de diferentes ámbitos, políticas, ¿no? Políticos, tanto la política, jueces, etcétera, ¿no? Lo que ahora también se conoce como cortes. Esta monarquía parlamentaria, digamos que es lo más parecido a lo que tenemos ahora en España. Por un lado está el rey, que en nuestro caso ha perdido aún más peso en la toma de decisiones, y luego el gobierno también tiene sus cortes, su presidente del gobierno, etcétera. Por tanto, es un gobierno que ya no reside el poder absoluto en el rey, en el monarca, ¿vale? Así que monarquía absoluta, el absolutismo, se acaba con la monarquía parlamentaria. El primer rey que fue elegido en este periodo de monarquía parlamentaria, repito, bajo también las órdenes de las Cortes, pero el rey, el primero fue este hombre de aquí que se llamaba Amadeo I de Saboya, ¿vale? Este fue el primer rey de la monarquía parlamentaria en el año 1870. Pero este reinado no duró mucho y la monarquía parlamentaria desapareció con la renuncia de este rey, de Amadeo, Amadeo I de Saboya en 1873. Como veis, solo 3 añitos duró. Es decir, monarquía parlamentaria. Se dividía el poder entre el rey y las cortes. El primer rey que eligieron fue Amadeo I de Saboya. Pero hubo tantos conflictos y tantas desavenencias entre la gente, es decir, gente que no estaba a favor, que este rey duró 3 años y por tanto la monarquía parlamentaria duró 3 años, hasta que renunció. Fue como muy corto. ¿Qué sucedió entonces después de esta monarquía parlamentaria? Bueno, pues surgió otro movimiento democrático. La gente no estaba de acuerdo en que, a ver, sí estaban de acuerdo en que ahora se haya dividido el poder y que ya no solo mande el rey, que manden el rey y las cortes, pero aún querían más, no querían que mandase el rey en nada directamente. Entonces surgió lo que conocemos como la Primera República Española. ¿Qué es una república? Que lo escucharéis mucho y está mucho ahora en la boca de los periodistas. República, República Catalana, se oye mucho. Los republicanos, ¿qué quiere decir eso de república? Bueno, la república no es ni más ni menos que una forma de gobierno en la que no existe el monarca, la figura del rey. No hay un rey. Esto os puede sonar extraño, pero una república es, por ejemplo, Francia, una república es, por ejemplo, Italia,
Una república, por ejemplo, es los Estados Unidos. Muchísimos países son repúblicas, ¿vale? Alemania es algo parecido a una república. Por tanto, no es algo que nos tiene que sonar tan ajeno, ¿vale? Es simplemente un gobierno sin monarquía. Vale. ¿En qué año sucedió la primera? Pues en 1900, cuando se fue el rey, en 1970, en 1873. Pero esta república no duró mucho, al igual que como veis aquí hay muchos cambios políticos y duran muy poco. Monarquía parlamentaria, 3 añitos y se acaba. Llega la Primera República y surge otro movimiento militar en el año 1874. Otra vez hay quien se levanta contra esta república pues a mí no me gusta la república, acabo con ella, ¿vale? Y se acabó completamente con la Primera República y se restauró otra vez la monarquía. Quiero que veáis en pocos años cómo hubo muchos cambios y estos cambios al final son los que generan que haya conflictos dentro de la misma población. ¿Por qué? Porque se empieza a generar dos bandos. Hay unos que abogan y apuestan por la monarquía, hay otros que no apuestan por la monarquía, hay unos que son más liberales, hay otros que no son tan liberales y que son más conservadores, que tienen otros intereses más conservadores, pues otros gustos. Entonces, como veis, estas idas y venidas todo el rato van derivando en un conflicto interno constantemente. Primero que si una constitución liberal, vale, pero es que hay reyes absolutistas que no están de acuerdo. Reyes absolutistas, las guerras carlistas. Después que es que ya no queremos absolutismo y hay una monarquía parlamentaria donde se divide el poder entre el gobierno y las cortes. Ya, pero es que a nosotros no nos gusta que haya monarquía, entonces Primera República. Ya, pero es que la Primera República para nosotros es demasiado liberal y no nos gusta. Siguiente levantamiento militar, otra vez a la monarquía. Es todo el rato idas y venidas y crear conflicto. Bueno, pues se restaura la monarquía en 1874 con un levantamiento militar contra la Primera República Española. La restauración, este nombre lo vais a oír mucho y suena así, os va a sonar que no suene raro. Restaurar no es ni más ni menos que volver a implantar algo que ya existía, en este caso la monarquía. ¿Quiénes eran los monarcas? Bueno, otra vez la casa, os acordáis de Isabel II, ¿no? Pues la casa de los Borbones. En España hay dos grandes casas de monarcas que han reinado en nuestro territorio. En primer lugar están los Austrias, que recordaréis o conoceréis todo el Madrid de los Austrias, ¿no? La Puerta de Alcalá, Cibeles, el Jardín Botánico, todo eso es del Madrid de los Austrias. Y luego están los Borbones, que es una familia que venía de Francia, ¿vale? ¿Os acordáis de Isabel II? Esta de aquí, que era la hija de Fernando VII, que ya os he dicho al principio del vídeo, que hizo las maletas y se fue a Francia exiliada. Bueno, pues Isabel II, obviamente, ya no podía reinar porque había fallecido, ya estaba muerta. Pero su hijo, que también estaba en Francia exiliado, eh, Alfonso XII, súper importante en la historia de nuestro país, tomó el mandato, tomó el reino, ¿vale? Así que se reinstaura la monarquía, con Isabel II ya no, porque había fallecido, así que con su hijo Alfonso XII. ¿Qué es lo que consiguió Alfonso XII? ¿O qué se consiguió, mejor dicho, mediante el reinado de Alfonso XII? Bueno, se implantó una nueva constitución, la constitución de 1876. Como veis, muy poco después de la anterior, casi ni 10 años. Entonces, veis que hay movimientos políticos que contribuyen a movimientos de derechos, de libertades sociales en general. Hay como mucha inestabilidad en la política en España en esa época, ¿vale? Se aprobó, por tanto, una nueva constitución. Esta constitución era más conservadora aún que la anterior, porque había vuelto la monarquía, ¿no? Había la restauración, lo que implementa es un proceso más conservador en las tradiciones. Y su sistema de gobierno permitió la alternancia de los dos grandes partidos de la época. En esa época había dos grandes partidos políticos. Uno eran conservadores y otros eran liberales. Pues esta constitución lo que permitió fue esta alternancia en el poder entre los dos. ¿Os suena de algo la palabra bipartidismo, que se dice mucho en la tele? Que son dos grandes partidos que al final siempre gobiernan. Si no es uno, es el otro. Bueno, pues ya hace 150 años, en esta época, ya existía este bipartidismo. Dos grandes partidos que alternaban el poder en el gobierno de España. Eran los conservadores y los liberales. Aquí los vemos, conservadores y liberales. Dos grandes figuras, ¿vale? En primer lugar, los conservadores, con este hombre a la cabeza, que se llamaba, seguro que os suena el nombre, Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, eh,
que era un político español muy conservador. Y por otro lado estaban los liberales de la mano de este hombre de aquí. Como veis, ya las fotos cada vez van siendo más recientes porque nos vamos acercando a la actualidad en el tiempo. Por tanto, ya dejamos de tener tantos cuadros y empezamos a tener fotos reales. Este hombre de aquí que se llamaba Sagasta, un nombre también muy conocido. Tanto Cánovas del Castillo como Sagasta son personajes políticos. En el caso de Sagasta era también un ingeniero y que contribuyeron muchísimo al crecimiento de España, ¿vale? Sobre todo al crecimiento político de España. Como veis, vemos muchísimos nombres, los cuales nos suenan o nos tendrían que sonar, entre otras cosas, pues de calles de Madrid o de otras ciudades, el nombre de las calles, nombres de bocas de metro, ¿no? Por ejemplo, las bocas de los metros tienen nombres que en su mayoría son personajes históricos. Por tanto, cuando nosotros decimos me voy a la calle Sagasta, nadie ha puesto ese nombre de forma improvisada, tiene un porqué, ¿vale? En este caso, al liberal Sagasta. O vamos a la plaza de Cánovas del Castillo, por ejemplo, ¿no? Todo tiene un porqué. El metro O'Donnell, el metro Marqués de Vadillo, todo tiene un porqué, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que todo lo que nosotros vivimos en nuestra actualidad no es ni más ni menos que el reflejo de nuestra historia, que es la que delimita y nos marca el cómo somos y el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Bien, la restauración consiguió permanecer. Como veis, dijimos que la monarquía parlamentaria duró muy poco, que la Primera República duró muy poco. Bueno, pues esta restauración que llegó después con el regreso de la monarquía de los Borbones sí que consiguió permanecer. Es decir, que una vez este Alfonso XII del que antes hablábamos falleciera, no se cambió el régimen político, continuó con su mujer. ¿Por qué digo su mujer? María Cristina de Habsburgo. Porque como veis tenía un hijo, que lo lleva su mujer en brazos, pero era muy pequeño y por tanto el hijo no podía ser rey. ¿Os acordáis cuando un niño pequeño no podía ser rey, como Isabel II, qué es lo que pasaba? Que tomaba el poder su madre y recibía un nombre un poco peculiar, que era regente. Así que la mujer de Alfonso XII fue nombrada la regente hasta que el niño fuera mayor. Así que este es el proceso y los cambios políticos en la segunda etapa del siglo XIX en España. Primero una monarquía parlamentaria, después, o sea, una monarquía parlamentaria, por lo tanto, una época muy democrática, después cambió también y hubo una primera república en la que ya no había rey y después se volvió la restauración de la monarquía con la llegada otra vez de la familia de los Borbones provenientes de Francia al reino de España. Como dato, decir que en esta época se perdieron las últimas tres grandes colonias que tenía España en territorios fuera de la península. En primer lugar, bueno, sin contar las Islas Canarias y las Baleares. En primer lugar, Cuba. En segundo lugar, Puerto Rico. Y en tercer lugar, Filipinas. Como veis, teníamos reinos repartidos por todo el territorio mundial. Pues esto ya se perdió en esta época. Y nos aproximamos más al siglo XX y por tanto muy cerquita ya del siglo XXI y a la historia más reciente que nosotros deberíamos ya de conocer y que veremos en el tema siguiente. Así que nada, este es el penúltimo vídeo que hacemos sobre este tema. La semana que viene vemos el último, que es simplemente la sociedad y cómo vivía la gente en este siglo XIX, que no tenga que ver tanto con política y con personajes políticos, sino más con el día a día de la gente que seguían comprando, seguían viviendo, ¿no? Y pasando los días, pese a todos estos cambios políticos. Espero que os haya gustado el vídeo, verlo todas las veces que necesitéis. Ya os digo, la semana que viene haremos un último vídeo del tema y haré una pequeña encuesta, unos ejercicios que sean para contestar en el ordenador. Así que crearé con cualquier aplicación un pequeño un cuestionario y veremos, pues a ver qué tal habéis entendido el tema en general. Para hacer el cuestionario, sería bastante preciso que fuerais viendo todos los vídeos de nuevo en orden, desde el primero que hice hasta el último de este tema. Los veis en orden, que tardáis una orilla, 2 orillas viendo los vídeos y ya pues estáis a disposición de hacer el cuestionario y espero que lo hayáis entendido bastante bien. Entiendo que es historia y que parece un poco pesada, pero yo creo que de esta forma, con diapositivas y explicándolo un poco así mejor, lo hayáis entendido bien. Como digo siempre, espero que comprendáis que la historia no es ni más ni menos que la sombra de nuestro presente, de nuestra vida.
y algo súper necesaria. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano que olvida, o pueblo, cualquier pueblo o sociedad que olvida su historia, está condenado a repetirla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la historia no está para olvidarla, sino para tenerla presente, recordarla y entender hacia dónde va el presente y sobre todo el futuro. Así que un saludo a todos, espero que estéis bien. El confinamiento está siendo duro, pero nosotros seguimos aprendiendo, que para eso estamos. Un saludo.